Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Hoy en directo a través de Facebook, Jesús Nuestro Refugio, también a través de las web, radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo, a nuestros vecinos y amigos de las redes sociales. Compró terreno. A todos los que nos escuchan también a través de la aplicación. Saludamos a todos ellos. A nuestros hermanos, ahora que están en vivo y en directo, escuchándonos, seguimos solicitando la oración por Nicolás Lagos. Estamos todos orando por él, todo un pueblo orando para que el Señor obre en la vida de este joven. Gracias le damos a nuestro Señor. Por ahí viene nuestro pastor, que lo llene de su gracia, de su favor. Dios te bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a todos los presentes y también bendecimos a los que están en estos momentos escuchando el programa por las redes sociales a través de la página web y de Radio El Mensajero. También estamos saliendo por el Facebook de la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Y estamos contentos a pesar de las circunstancias, porque el cristiano siempre tiene que estar confiado en la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es soberana y lo que pasa a un cristiano es lo mismo que pasa a cualquier ser humano en la tierra, pero en diferentes formas de vivirla. Nosotros somos gente de fe, confiamos que Dios va a obrar conforme a su voluntad y siempre va a ser para el beneficio o el bien de muchos. Así que hemos estado orando fuertemente y yo agradezco mucho a los pastores de la unidad pastoral, a mis hermanos en la fe que nos han estado llamando, diciendo que se han sumado a la oración por nuestro nieto, mi nieto Nicolás Lagos, un muchacho joven de 24 años, profesional, con un trabajo estable. Me acabo de enterar hace cosa de 20 minutos, me llamó mi hijo del hospital, trataron de envenenarlo, encontraron una droga muy fuerte y veneno de ratón en su sangre. Lo llamaron a mi hijo a las 9 de la mañana para decirle que se fuera a despedir de él porque no había posibilidades.
Y al rato después llamó nuevamente del hospital cuando mi hijo iba saliendo y le dijeron que estaban luchando porque había reaccionado a un medicamento. Entonces está con riesgo vital, está luchando y creemos que Dios está con él. Así que fuerza a sus padres, a mi hijo, a mi nuera, a otro nieto, Nicolás, y a toda la familia que está congojada. Bien, hoy día el Señor nos va a hablar que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, nosotros tenemos que seguir predicando a Cristo. Cualquier sea lo que estemos viviendo, que estemos pasando, o donde estemos viviendo, y lo que esté pasando, donde estemos viviendo, no podemos dejar de predicar a Cristo. Y vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 14, versículo 1 al 6. Hechos 14, versículo 1 al 6. Bien. Nos ponemos en pie. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 14, libro de Hechos, que está después del Evangelio de Juan. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región que circunvenía, y allí predicaban el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra, Señor, fresca, sazonada, que hace bien a nuestro espíritu, Señor, que levanta nuestro ánimo y nos muestra, Señor, que cualquier sea la circunstancia, usted está con nosotros. Así que le damos gracias en este momento y le pedimos por todos aquellos que están escuchando, que van a escuchar y ver, que, Señor, también su palabra ha ido en sus corazones, y cualquier sea la prueba que estén viviendo, Señor, sepan que la victoria está asegurada. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Aprovecho para mandar muchos saludos a Arica, asiento, a hermanas y hermanos que nos están escribiendo de Arica, dando bendición a nuestra iglesia, que es nuestro refugio, y así como de otros lugares de la nación, otras comunas, otras provincias, donde llega la palabra de Dios. Hermanos queridos, si hay algo errado en la enseñanza que algunos dan, es que llegando a Jesús se terminan los problemas. O sea, es una falsa idea que a muchos hace ingresar por un estado emocional al cristianismo. Y cuando comprueban de que a veces es peor la situación, porque como a muchos nos ha pasado, cuando llegamos al Señor empezamos a perder algunas cosas, como que Dios empezó a sacudir la rama para que toda hoja seca cayera,
y quedar a lo fresco. Cosas de la vida, desprecio de la familia, rechazo de los amigos, mala interpretación de las acciones y un sinfín de situaciones que todos hemos vivido. Y a veces hemos notado el rechazo de algunas personas que tienen para con nosotros. El mensaje del Salvador tiene que ser directo y al grano. ¿Qué nos quiere decir la palabra en esta historia que vivió Pablo y Silas? Pablo, un hombre conocido como perseguidor de la iglesia, como un hombre que tomaba prisionero a los del camino, porque así se llamaban los cristianos antes, y los llevaba prisionero hasta el Sanedrín, en donde los castigaban o les daban muerte o los encerraban. Este Pablo, después de haber tenido un encuentro fidedigno con el Señor Jesús, después de haber visto la presencia en su corazón y una luz que no podía determinar, cayó a tierra. Y con él cayó toda su sabiduría natural, cayó su ego, su idolatría, su orgullo, cayó a tierra. Y se levantó de ese lugar ciego, porque era tan fuerte el destello de la gloria de Jesús, que en Jesús mismo se identifica delante de él. Cuando Pablo oye una voz y dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y hay Biblias que agregan que Pablo le habría dicho: Señor, yo no te persigo. Hay una versión moderna que dice eso, la Reina Valera no lo dice. Pero Pablo era un perseguidor de la iglesia que estaba levantando a Jesucristo. Pero recuperó la vista gracias a un milagro de Dios. Pero ese encuentro con Jesús dejó una marca en él. Una marca que arrastró hasta el día que se murió. Ahí el Pablo orgulloso, que muchos le seguían, o tenía muchos que dependían de él tuvo que valerse de otra persona para poder caminar. El destello en la luz de Jesús le hirió las pupilas y él quedó ciego por 3 días. Pero Jesús ordenó a uno de sus siervos que fuera, tomara a Pablo y le sanara, imponiendo las manos sobre él, y Pablo recibió la vista después de 3 días estar ciego. Pero sus ojos quedaron dañados, le salían impurezas, tenía que ser asistido por un médico, pero él siguió adelante igual. Jesús, cuando llega a nuestra vida, deja marcas, nos cambia la vida, nos hace ver lo mínimo que somos ante él, que nuestro orgullo es barro, nuestra soberbia no existe para él, rechaza, y el hombre cae al polvo de donde fue tomado y es enaltecido por Dios, porque el que se humilla hasta ese extremo de dejar todo a los pies de Cristo, su orgullo, su soberbia, su porfía, su enemistad, el Señor ve esa humillación y lo enaltece. Así que, hermano, Pablo, acompañado de Silas, ingresan a la sinagoga, un lugar donde se juntaban los judíos con los griegos. Es como que un cristiano hoy día vaya e ingrese a predicar la palabra a una iglesia no cristiana, a una iglesia de otro tipo.
hay que tener valentía para hacerlo, porque ellos hablaban de Jesús, al cual los judíos rechazaban. Lo creían un impostor, habían ordenado su muerte y habían respaldado la orden de la muerte de Jesús. ¿Qué hace hoy día el cristiano? Lo mismo. Ingresa a lugares donde está atestado de pecado, de idolatría, de mentira. Tenemos la fortaleza de ir a predicarle al que sabemos que está equivocado y hablarle de Cristo. ¿O estamos cómodos solamente hablando en nuestros púlpitos? Hablándole a aquellos que ya han recibido al Señor. ¿O estamos ingresando a lugares donde realmente se necesita que Jesús cambie la vida de la persona? Ellos aprovechaban todos los espacios que les daba la vida. Y siempre había ganancia. Judíos se convertían, griegos se convertían al Señor. Porque ellos hablaban con tal denuedo, dice la Escritura, con tal convicción, como lo hace un cristiano que ha cambiado, que ha nacido de nuevo y que tiene a Cristo en su corazón. Habla con denuedo para convencer al otro. No habla con indiferencia, no habla como algo que es sobrenatural. Está hablando de una realidad de la humanidad que necesita a Cristo. Pablo deslumbraba por su conocimiento, porque él conocía, era un hombre de ley. La Torá era la ley que regía a los judíos. Pablo sabía de tapa a tapa, no había nada desconocido para él. Pero Jesucristo hizo que toda su teología cayera a tierra. Que su conocimiento natural necesitaba el conocimiento sobrenatural que él entregaba. Ahora bien, el lugar estaba lleno de gente que necesitaba a Cristo. Sinagoga. ¿Ubica usted alguna iglesia que esté llena de pecadores que aún no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Hay varias. Algunas niegan la divinidad de Jesús. Algunas dicen que Jesús es un ser creado, es un ángel. Otras dicen que tiene la misma estatura de una santa o de un santo. ¿Ha entrado alguna vez ahí algún cristiano de los que estamos acá y de los que están escuchando a predicar al verdadero Dios vivo? Ellos lo hacían. Y sufrían rechazo y golpes, prisiones, pero lo hacían. ¿Por qué? Porque por todos los medios, escúcheme bien, los gentiles, que eran los no conversos, los no judíos, más los judíos querían detener este avance. Querían parar esta fuerza que estaba inundando las regiones. Como hoy día, como las tinieblas, como el hombre irredento, como el antagonismo a Cristo quiere detener y dividir lo que el Señor ha mandado a su iglesia hacer. Como hoy día tratan de callar o de acallar la palabra de Dios. Yo por eso me saco el sombrero, no uso el sombrero, pero es un dicho. Delante de esos hombres aguerridos, de esos hombres que están hablando del Señor en cualquier lugar, de aquellos enviados por Dios, los misioneros. Hoy día hay alguno que vaya llamándose apóstol, que vaya a Asia a predicar, a Irán a predicar, que vaya a la China a predicar, que vaya a esos lugares hostiles, a la India a hablar de Cristo. Si somos seguidores de Cristo, ¿por qué callamos de repente delante del hombre que tiene la mentira? ¿Qué nos dice este pasaje?
que había antagonismo. Querían acallar la voz, pero los hombres persistían, mostraban su fortaleza ante las adversidades. Fortaleza que viene del Señor. No se achicaban, no se dolían, no renegaban a Dios por algún problema, no le echaban la culpa a Dios por los azotes, sino que se gozaban porque estaban recibiendo bendición de parte de Dios, porque estaban hablando verdad, y la verdad hacía libre a mucha gente. ¿Cuántos llamándose cristianos hoy día, ante los problemas, se van, renuncian, reniegan de Dios o se van a otras religiones? ¿Cuántas personas aceptan a Cristo en campañas, levantan sus manos, lloran ante el mensaje, pero no hay un cambio profundo en ello, porque algo les pasa en el caminar? Por eso empecé diciendo, hermano, que no hay cosa más falsa y más dañina que aquellos que se paran a decir que el que llega al cristianismo, el que acepta a Jesús, su vida va a ser diferente, los problemas se van a ir, se va a acabar la miseria. Mentira, hermano. Porque hoy en día hay muchos que van detrás del pan y los peces. Hay iglesias llenas que están esperando que desde el púlpito se les diga: ya estamos en el reino de los cielos, ahora viene abundancia. Dios dijo que si tú dabas 1000, Él te iba a dar 10.000. Y la gente afanosa, amadores de sí mismos, amadores del dinero, esperan y van como conejillos de India a entregar lo que a veces poco tienen, porque creen que Dios es un Dios de cambio, creen que Dios necesita su dinero. Lo que Dios necesita es el alma de la persona, lo que Dios necesita es el amor de la persona. Dios es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que hay, todo lo que usted ve, todo lo que usted pisa, todo lo que existe es de Dios. Pero Dios pide algo de usted, no le pide dinero, no le pide una casa, no le pide un terreno, no le pide un auto. Lo que Dios le pide es su amor. ¿Estamos viviendo eso hoy en día? Estamos demostrando que realmente tenemos una fe que no se puede atacar de la forma como lo están haciendo. Así que, hermanos, ellos tenían oposición, pero se armaron de valentía. Se armaron de valentía. El apóstol Pablo dice: yo he sido perseguido, he naufragado, me han golpeado, me han azotado, me mordió una serpiente, me han metido preso por causa de la palabra. Pero bendito sea el Señor, porque he corrido una buena carrera. Ya estoy a punto de llegar a la meta. Así que le decía a sus discípulos: cuídate de ti mismo. Ten cuidado de los fatuos, de los insensatos, de los contumaces, de los mentirosos que tergiversan la palabra. Defiende con valentía la palabra de Dios. Hermanos, ellos no esperan nada como hoy día esperan muchos, que Dios les dé algo a cambio. Dios, cuando promete en su palabra lo que nos va a dar, lo que más habla es de la vida eterna. Lo que más habla es de un lugar donde tenemos, donde vamos a llegar. Donde más habla es que Él nos va a defender. Que no tengamos temor del hombre, porque el hombre no puede dañar mi alma. Podrá herir mi cuerpo físicamente,
pero mi alma está guardada en el hueco de la mano de Dios. El cuerpo va a perecer, va a caer a una profundidad de 3 metros, se va a pudrir, se va a volver polvo, pero el alma va a quedar intacta. No temas, tu alma no pueden tocar. Así que, ¿a qué le llevó la perseverancia? Primero a que Jesús, uno, vino y llamó a 12. Esos 12 perseveraban y sumaron 70. De esos 70 siguieron creyendo, seguían a Jesús, hablaban de Jesús y después fueron 120. Y hablaba Jesús y hablaban los apóstoles y eran 3.000. Seguían predicando y sumaban 4.000 y después 5.000. Hoy día somos millones por la perseverancia de esos hombres. ¿A quiénes debemos imitar? No debemos temer, hermano. Hoy en día andan muy preocupados varios de qué iba a acontecer, qué es lo que va a pasar, quién va a quedar en este cargo, quién va a quedar en el otro. Va a quedar aquel que Dios quiera que quede conforme su voluntad y lo que el pueblo haga y merezca. Porque cuando el pueblo de Dios se portaba mal, Dios le mandaba gente para que lo hiciera recapacitar. Cuando el pueblo de Dios pidió rey, Dios les dijo: están pidiendo rey, no tienen idea de lo que están pidiendo. Yo soy su rey. Dile, Samuel, anda y dile que el día que ellos escojan un rey, yo se los voy a dar, pero se va a aprovechar de sus mujeres, de sus tierras, de sus frutos, serán esclavos. Parafraseando lo que le dijo el Señor. Pero Dios puso a un hombre porque el pueblo le escogió. Cuando ese hombre fue rechazado, Dios puso un hombre conforme su corazón. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios hoy día? Que ponga hombres conforme su corazón. Y la iglesia debe orar, no estar metido en cosas raras. Debe orar, ayunar y decirle a Dios: pone un hombre temeroso de ti, que respete tu palabra, que no niegue tu existencia, que no sea un palafustán, que no sea un monigote, un payaso. La iglesia tiene que hacer eso. No nos interesa el partido que sea por la mitad de la orilla o de más allá. No nos interesa. Nos interesa el hombre que teme a Dios, que va a hacer que un pueblo viva quieta y sosegadamente. Ellos andaban en eso, predicando al único que podía entregar paz, al único que podía transformar al hombre, al único que permanece con nosotros hasta el final. Sembraron. Ellos sembraron en tierra fértil y en tierra árida, pero tenían la semilla y la tiraban. Y caían algunas semillas en tierra fértil y traían fruto. 30, 60, 100%. Los del 30, como en nuestra iglesia, en algunos hermanos que no desarrollan su talento, sus dones más allá de lo que ellos quieren hacer. El 60, aquellos que hacen más de lo que pueden. Y el 100 son aquellos que su vida la entregan al Señor. ¿Sembramos hoy día? ¿Vamos por tierras áridas o fértiles tirando la semilla? ¿Nos reunimos como un solo cuerpo? El otro día escuchaba la oración de mi esposa.
¿Tanto le cuesta a los cristianos unirse? Un club deportivo se une en torno a una camiseta. Un colegio en torno a su edificación. Una junta de vecinos en torno a sus vecinos. Un partido político en torno a lo que ellos dicen y creen, y se juntan y pelean y salen a la calle, los agarran a palos por una idea. Y tan difícil le es al cristiano juntarse, unirse, cuando tienen al Señor de la vida eterna. Ay, hermanos, siempre los mensajes serán observados del cielo. Siempre nuestro estado de ánimo lo conoce el Señor. Siempre nuestro denuedo será visto por Él. Y conforme a nuestra fidelidad, si somos fieles en lo poco, sobre mucho nos pondrá. Si caemos a tierra, Él viene y nos levanta. Si volvemos a caer, viene y nos vuelve a levantar. Y siempre nos va a estar empujando a hacer su voluntad. Pero el hombre, como el cristiano, nace, es un bebé, pero crece. Y para ser normal, uno tiene que tener las etapas del crecimiento. Tenemos la guagua que depende de los papás hasta cierta edad. Ya empieza a caminar solo, se empieza a valer solo. Tenemos los jóvenes y ya empiezan a pensar por sí mismos, que empiezan a rebelarse a lo que los padres quieren enseñar. Después en la juventud, un poco más complicado, universidad, donde le dan el cerebro a los cabros. Después se casan, tienen hijos, empiezan a vivir esa época y crecen, llegan ancianos con toda la sabiduría de lo que han vivido, pero lo escuchan o lo rechazan. Atienden al anciano que dio su vida por él. ¿Cómo está hoy día en la sociedad? ¿Cómo está hoy día el mundo? ¿Cómo está? Ancianos, solos, después que dieron su vida, ahora son rechazados y buscan dónde ir a dejarlos. Está bien eso. Hay algunos cristianos que lo apoyan, pero hay otros que criticamos. Si tuvieras que tomar a tu papá en brazos y conducirlo a su cama, tu padre te tomó en brazos, tu madre te llevó en brazos a tu cama, te mudó, te alimentó, te dio educación. Cuando abrías los ojos, cuando estabas enfermo, ¿a quién veías inmediatamente? Madre. Criticamos eso porque no es justo, no es lógico y no es cristiano. Así que, hermano, nuestra fe debe estar firme. Lo que sea que estemos viviendo tiene que estar firme. Ni una hoja se mueve. Y Dios ve cuando la hoja se mueve. Todo lo que hay bajo el sol está siendo observado por Él. Y tenemos que estar firmes en los momentos de crisis, como era lo que leíamos. Y ellos fueron inteligentes y sabios, como dice la palabra. Mansos como palabra, pero inteligentes como una serpiente. La paloma mansa. La serpiente ve el peligro y sale. Huye. La paloma es muy parecida a la oveja. A veces es fácil de pasar. Estos hombres dieron el peligro y Dios les daba la sabiduría para saber que tenían que ya irse del lugar. No persistir en algo que ya no había caso. Es lo que le decimos a nuestros hermanos cuando hablan y hablan y hablan. Le hablan a una persona, la persona escucha, sí sé. Todo lo que uno dice lo sabe,
Sí, sí sé que es pecado, lo sigue haciendo. Sí, sí sé que es malo, lo sigue haciendo. Sí sé. Esas son las personas, sí sé. Y siguen en lo mismo. Y los hermanos siguen hablando, perdiendo el tiempo, mientras que hay otros que desean escuchar, porque Dios los tiene ahí para que escuchen y conozcan a Cristo. Así que, hermano, persistamos en esto. Persistamos en esto. Hemos sido llamados a cumplir un propósito de Dios como estos hombres. El único apóstol que yo sé, que he estudiado y que murió en la cama fue el apóstol Juan. Pero no le fue fácil llegar a la cama y morir ahí. Pasó por muchas cosas por causa de la palabra. Si estás viviendo en estos momentos algún apremio por causa de la palabra, si estás siendo rechazado por tu esposa, por tus hijos, por tu esposo o por tus hijos, por tu familia, no te sientas porque no estás solo. Te va a doler el corazón, pero tienes que estar gozoso porque tú estás viviendo lo que vivió Jesús, que fue rechazado por sus hermanos. Lo trataban de loco, lo dejaban solo, le dan vergüenza andar con él. Y Jesús lo entendía. Por eso cuando tenían que ir al templo de Jerusalén, los hermanos iban adelante y él decía, me voy después. Así muchos se van a avergonzar de lo que tú dices que eres. Muchos te van a decir que tú eres tonto, ¿cómo puedes creer en eso? Eso es para mentes de hormiga. No importa. Pero yo sé en quién he creído. Y sé en quién confío. Sobre todo, los que ya nos acercamos a pasos agigantados a juntarnos todos. Porque todos vamos a llegar ahí. Pero lleguemos bien. Porque ese es el premio a la lealtad, la corona que Dios nos tiene a nosotros. Así que, hermano, estos siervos del Señor nunca renunciaron a su servicio a Dios. Si alguno está escuchando que está con la intención de renunciar, de irse, o de no seguir más en esto, porque ha tenido muchos problemas, sigue. En la Biblia te va a mostrar cuánta gente pasó problemas más grandes que los nuestros y al final tuvo una victoria. El mejor ejemplo que nos dejó el Señor fue un pueblo duro de servicio. No entendía nunca, pero Dios lo cuidaba. 40 años dando vuelta por el mismo lugar. 40 años donde le habría tocado un par de días llegar. Por su porfía, por negar al Dios Todopoderoso. 40 años hasta que murió toda esa generación y los que entraron a la tierra que Dios había prometido, como a la tierra que a nosotros nos tiene prometido, entraron aquellos chicos que no violaron su pacto con Dios. El resto fue cayendo de poco en el desierto. ¿Por qué? Habían levantados contra Dios. Solamente 2 entraron a la tierra prometida, que fueron fieles hasta el final. Josué y Caleb. Ellos le dijeron al pueblo atemorizado por la opinión de 10 testigos, ellos les dijeron, son como gigantes, somos como langostas. Los racimos de uvas son del porte de un hombre. Hay que tomarlo entre 2 personas, pero nosotros los vamos a comer como a pan, porque el que pelea por nosotros está con nosotros. Y ahí viene la famosa palabra, el versículo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristiano, hijo de Dios, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ningún arma forjado va a prosperar en contra tuya.
Porque el que se levanta en contra tuya se levanta contra Dios. Sigamos caminando. No importa lo que se nos diga. Están perdidos. No, ustedes ya no salen de eso. Sí. Vamos a salir victoriosos. Y Dios se va a glorificar. Y Dios va a mostrar públicamente al vencido por causa de su mentira, de su orgullo y de haber faltado el respeto a Dios en su acción. Lo creo fervientemente. Nuestra meta es proclamar las buenas nuevas a quien quiera que se nos pare por delante. Algún propósito tiene alguien de pararse delante de nosotros. A lo mejor Dios lo condujo a eso. Pero tenemos que aprovechar y hablarle las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es el Evangelio, buenas nuevas. Así que, estimados hermanos, al igual que los apóstoles, afirmémonos en la fe. Afirmémonos en la fe. Si hay una convicción en tu corazón de que tú puedes, es porque Dios te está impulsando. Lucha contra cualquier adversidad. Porque la lucha es del Señor. Él ha prometido darnos la victoria. Y por eso nos llama más que vencedores. No te doblegues ante ninguna circunstancia. No te obligues ante nada. Tienes que estar bien ceñidos los lomos y caminar como viendo al invisible. ¿Por qué tienes que saber? Cuando la sociedad, cuando las tinieblas te cierran una puerta, Dios va a abrir portones para ti. Y esa es mi convicción. Donde el diablo cierra, Dios abre portones. Póngase en pie. Pablo, Silas, Bernabé, personas que fueron testigos fieles, como lo es usted, como lo soy yo, como queremos que todos lo sean. Debemos buscar al Señor en oración para que Dios intervenga. El Señor dice en su palabra que escuchó el clamor de su pueblo y descendió. He descendido porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Y levantó un líder para ayudar a su pueblo. Piensen en esa palabra. Iglesia, hijos de Dios, ora para que Dios ponga un líder conforme a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por saber, Señor, que tú tienes todo bajo control. Damos gracias porque sabemos que eres el doctor de doctores, el abogado de los abogados, el creador de las leyes, Señor, eternales. Tú eres el que sustenta todas las cosas con la palabra y tu poder. Aquí estamos, Señor, adorándote, hablando de ti y evocando a aquellos hombres que dieron sus vidas por ti. Un ejemplo, Señor, que hoy día poco se ve. Pero, Señor, hay hombres, los menos, aguerridos, confiados en ti, que están, Señor, firmes frente a la tormenta, los vientos huracanados, parados sobre la roca, que nada los conmueve porque saben que eres tú el que nos sostiene. Así te pido, Señor, por esta comuna, por las comunas colindantes y por este país, para que usted, Señor, aplique su justicia, para que en el silencio de la noche le hable a sus hijos y ponga en ellos el temor que debemos tener ante su reverencia.
ante su presencia y amor, para hacer conforme a su voluntad. Gracias por mis hermanos que están presentes. Gracias por todos aquellos, Señor, que van a oír y ver su palabra a través de las redes sociales. Te bendigo, te doy gracias y reitero mi solicitud ante ti. Que tengas misericordia de los que están enfermos. Misericordia de aquellos que están, Señor, en un tratamiento intensivo, con problemas, Señor, en su vida, en su sangre. Usted vertió su sangre por nosotros. Renueve la sangre de aquel, Señor, que está con problemas. De aquellos, Señor, que están sufriendo cualquier enfermedad producto de la acción del hombre. Su justicia es cierta, siempre llega. En sus manos dejamos la vida de aquellos que hacen mal, de aquellos que intentan destruir a su pueblo y a sus hijos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias le damos al Señor. Bendito es su nombre. Dios bendiga a nuestro pastor. Sean escuchadas nuestras oraciones. La Unidad Pastoral de Pedro Aguirre Cerda invita a todos los obispos, pastores y líderes cristianos a inscribirse a nuestra entidad y sumarse en la conquista de almas para Cristo. Escríbenos al WhatsApp más 569-9745-1058 o más 569-9854-3233. Unidos en Cristo es la clave para vencer las obras del maligno.